Dale, María, dale. Lucas, ahí tiene que ver, por ejemplo, la justificación, A ver, contame cómo lo pensaste. por ejemplo. Por ejemplo, no sé, estamos frente a una actividad X no sé, como cuando teníamos que hacer el análisis de la película. Ujú. Por ahí que alguno del grupo o que el grupo en general diga, no, no lo pudimos hacer porque no nos gustó la película. Ujú. Es una forma también de justificación o de no querer realizar la tarea o no poder realizarla. Sí, más que de justificación o de no querer realizarla, es una manera de resistir. Y sí, podemos pensar a un supuesto básico de ataque y fuga cuando el grupo dice, no entendimos la consigna, huimos, ¿no? También podemos decir, esta película que nos diste era una porquería inmirable, nadie la quiso ver, nadie pudo hacer nada. Eso es un ataque, por ejemplo, ¿no? ¿Hicieron algo? No, no hicimos nada. Y porque ya te dijimos que no nos gustaba. Danos Rocky 4 si querés que hagamos algo. Esta porquería no. Eso es bien hostil. O paralizarse también. Nunca se sabe cómo se va a reaccionar, ¿no? Paralizarse ante el miedo que produce tener que hacer una entrega de un trabajo. No lo pude hacer, no lo pude hacer. Nos taramos y no pudimos. El miedo básico o la ansiedad básica que predomina acá es el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Ante el miedo a la pérdida, el grupo ataca; ante el miedo al ataque, el grupo huye. O ante el miedo de ambas, el grupo se paraliza. El rol predominante que circula en este supuesto básico es el del chivo emisario, no el del chivo expiatorio. Y esto tiene una razón de ser. El enemigo es interno siempre, ¿no? Hay que buscar un culpable interno y un enemigo afuera, o hay que buscar un enemigo interno también. El chivo emisario se diferencia del chivo expiatorio porque el chivo expiatorio es el que al grupo le deposita la culpa, pero el grupo lo sigue reteniendo para poder seguirle depositando la culpa. Se convierte en chivo emisario cuando le dan el raje, cuando el grupo lo expulsa. Entonces, en este supuesto básico de ataque y fuga, el rol psicosocial predominante es el chivo emisario. Hay que encontrar alguno para echarlo a la miércoles. ¿Mm? La imago también es paterna, pero en este caso es la imago del padre terrible de la horda primitiva. Ese padre totalmente déspota. Recuerdan ustedes que en la horda primitiva el padre era un padre que no permitía a sus hijos gozar de las mujeres del clan. Entonces, en un determinado momento, los hijos, hastiados de la situación, matan al padre terrible y se lo comen. Por supuesto, es un mito, pero que tiene que ver con, en este caso tomamos a ese padre terrible que no permite hacer nada, y en el caso del alimento que se morfan al padre, lo que dice el análisis psicoanalítico de este mito, que lo que se introyecta es la culpa por haber matado al padre. Por eso después, en el mito de la horda, ninguno de los hijos de ese padre
ninguno de los que cometen ese parricidio puede gozar nunca más de ninguna de las mujeres del clan, por culpa de lo que sucedió. En este caso, el padre terrible, el que está ahí permanentemente hostigando, es el que funciona desde el ahimado paterno. Entonces, ¿qué pasa? Voy a coordinar un grupo. Hace muchos años a una colega fue en una observación, fue a coordinar un grupo y fue tal el nivel de agresividad, de hostilidad de ese grupo, que esta colega se levantó y se fue. No aguantó el nivel de ataque que el grupo le presentó en el primer encuentro, la primera vez que la veían. Es muy común eso. Es muy común. Pero, digamos, para no pasar por esa experiencia, tenemos que entender que si vamos a un grupo, es común que el grupo de alguna manera les moleste la presencia. Ni hablar cuando se trabaja de observadora. La observadora todo el tiempo es o busca el grupo chivar, ¿no? ¿Y por qué no habla esta que está acá escribiendo? ¿Y qué escribe? A ver, ¿me mostrás? ¿Querés un mate? ¿Querés una galletita? ¿Vivís por acá? Todas esas preguntas le hacen cuando es presencial la observadora, y la observadora que es silente en un grupo operativo de aprendizaje no puede decir nada. Cuando se labura fuera del grupo operativo de aprendizaje es distinto el nivel de observación, pero la hostilidad no por eso es menor. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todos entienden? ¿Todas entienden bien? ¿Alguna pregunta o descolgada? No importa, cualquier cosa. Pregunten algo, por favor, que me pongo mal. Bueno, yo para descolgada. Ahí está, vamos, la chica. Sí, dale, ¿quién va? Dale, André. ¿Cómo entra el imago materno y fraterno en un grupo? Ahora lo vamos a ver. Porque acá el único que hablamos es de... Ahora lo vamos a ver. Listo. Está buena la pregunta, Ivana, porque es importante, pero ahora la vamos a ver. Dale, Nadia, ¿qué vas a preguntar? Sí, yo iba a preguntar acerca del imago, porque por ahí lo que dice acá en la fotocopia no me había quedado bien en claro con respecto al el ejemplo que da, ¿viste? De complejo de Edipo. Ahí dice, los 3 momentos del complejo de Edipo se centran en estos 3 imagos. Y esa parte como que no me quedó, no la terminé de enganchar. Mira, lo central para comprender hoy de eso que vos me estás preguntando es lo que es un imago. Sí. Y ya lo dijimos, un imago tiene que ver con esta idea prototípica. Pasaje fantástico. Sí, se constituye a través del pasaje fantasiado. ¿Se acuerdan lo que era el pasaje fantasiado ustedes? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna se acuerda? ¿Qué era el pasaje fantasiado? Era, no sé, no estoy muy segura, pero en relación al complejo al complejo de Edipo, que tiene que ver con lo de la sexualidad y la búsqueda del deseo constante, es algo que se da de manera inconsciente, que son como diferentes etapas que uno va pasando, pero que no dice, o sea, no es algo que yo diga, estoy posicionada acá, bueno, mañana me toca estar posicionada en otro lado, sí. Sino que son, a medida que uno va pasando el tiempo y la madurez y la construcción de dentro del inconsciente, ¿no? Sí, esas son las etapas, las que vos estás nombrando, la etapa oral, la etapa anal, ¿a eso te referías? No, porque
por ahí yo lo interpreté mal en algún momento, o cuando lo estudié, el complejo de Edipo lo interpreté como en forma de triángulo. Sí. Me lo explicó una profesora de psicología, que son pasajes, por ejemplo, para el hetero o homosexual, que tiene que ver, que después se resignifica en la adolescencia, son barreras que uno pasa o no pasa, Sí. con objetos de amor. Sí, pero te lo explicó medio complejamente. Sí, eso es así en una etapa un poco más avanzada. El complejo de Edipo lo que tiene como fundamental es que es el acto fundacional del inconsciente del sujeto. El complejo de Edipo es, en la mitología, ese ser que desea poseer a su madre e incluso tiene un encuentro con su madre. En el psicoanálisis trabajamos el complejo de Edipo de manera simbólica para dar cuenta, primero, de la constitución del inconsciente del sujeto, o no. En el caso de que haya patología, la resolución del complejo de Edipo es otra. Pero en el caso de, está el complejo de Edipo para el varón, el complejo de Electra para la mujer, y el complejo de castración, que es en lo que también se organiza el complejo de Edipo. Porque la cuestión, voy a hacer una explicación muy breve, muy sintética, porque lo vamos a ver más adelante, pero el complejo de Edipo tiene que ver con la introducción de la ley simbólica en la psiquis del sujeto y de la madre, de eso que todavía no es un sujeto, o sea, del infant o del cachorro humano, y a partir de esa introducción de la ley simbólica, el niño reprime. ¿Qué reprime? El deseo fundamental, en el caso del varón, de estar con la mamá. Cuando hablamos de sexualidad en el psicoanálisis, no solamente hablamos de sexualidad genital. Estamos hablando de energía, de pulsión, de energía que tiene que ir para algún lado, porque para un infante, para un niño, el objeto de amor, el primer objeto de amor es su mamá. Es la que le dio todo, es la que lo cuidó, la que lo contuvo, la que lo cambió, la que le dio la teta, la que le dio el biberón, la que... Eso es todo. Después se empieza a ver una serie de instancias por las cuales el niño comprende y se separa. Y después viene el papá diciendo, bueno, mamá es mi novia, no va a ser tu novia, así que todo eso que sentís, te lo guardás y te vas a otro lado. Eso se da, la introducción de la ley, la intromisión de la ley, a partir de prácticas simbólicas que tienen un impacto profundo en lo que es el aparato psíquico y fundan el inconsciente. No hay posibilidad de introducción de la ley en un niño sin una función paterna. Y no existe posibilidad de función paterna sin una función materna que habilite esa introducción. Lo que vos preguntabas, Nadia, está en el apunte, me parece, sí, está en el apunte. Pero en este punto nos sirve para pensar que es una imago. Y la imago es esto. Es una idea inconsciente prototípica de un padre, de una madre y de un hermano. Imago quiere decir, imago viene de hacer una imitación, ¿no? La etimología de la palabra tiene que ver con eso, con imitar algo. Entonces,
así burdamente podemos decir que la imago materna es la imitación de la madre, la imago paterna la del padre y la fraterna la de los hermanos. ¿Y por qué lo pensamos así? Porque lo necesitamos para sentar qué es lo que pasa inconscientemente en estos sujetos que componen un grupo. Cuando se encuentran en un supuesto básico de ataque y fuga, la imago que predomina es la de un padre malo, que nos va a matar, que nos va a castigar, que lo que quiere es algo de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Se viene un ataque, ataquemos o huyamos. Lo que tenemos todo el tiempo en un grupo que está sobre un supuesto básico de ataque y fuga es ese miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y este hijo de mil seguro que nos viene con algo, ¿no? Mejor, qué sé yo, le apagamos la luz, le cortamos la luz, no sé, se puede dar de tantas maneras. ¿Se entiende esto? Lo del complejo de Edipo lo vamos a ver súper profundamente un poco más adelante. Es súper importante para nosotras, para poder laburar. El complejo de castración también. ¿Por qué el nene le dice que sí al papá y no se queda con la mamá como objeto de deseo? Porque ya vio y cree que si no, le va a pasar algo con el pito. Porque la primera pregunta es: ¿y por qué mi mamá no tiene pito? ¿Alguien se lo cortó? ¿Qué pasó? A partir de esa pregunta se funda el complejo de castración. Si yo no hago lo que este padre terrible quiere, me van a cortar el pito. Entonces algo tengo que hacer. Por eso siempre se caen los varones. En el complejo de Edipo sí. Sí. Por ese tema, con el pene. En realidad no tiene que ver con el pene, con el órgano sexual. Sí, claro. Tiene que ver con la constitución simbólica de eso. Cuando hablemos de falo, cuando hablamos de objeto de deseo, no estamos hablando de pito concretamente. Por eso la construcción que se hizo feminista sobre el psicoanálisis muchas veces se erra. Porque cuando decimos falo, es todo tan fálico, no estamos diciendo... Cuando Lacan dice que la mujer, cuando Lacan dice que la madre, teniendo a su hijo, tiene el falo, no está diciendo que tiene un pito, está diciendo que tiene poder. El falo es idea de poder en el psicoanálisis. Bueno, no me voy a meter mucho más en esto. Voy a seguir con el supuesto básico, y es el último, y estamos medio juguete con el tiempo. Ya te metiste un montón. Ya te metiste un montón. Bueno, pero hasta ahí. Sí, que no. Hasta ahí. No más, no more. Aparte, re interesante, ¿eh? Ajá, ¿viste? Sí, obvio, está buenísimo. Si quieren, sigan, no, mentira. El tercer supuesto básico es el supuesto básico de emparejamiento. En el supuesto básico de emparejamiento lo que pasa es que no hay un enemigo o un líder, hay dos. Acá es donde entra la imago materna, Ivana, porque las dos imagos que funcionan en el grupo son la materna y la paterna. Y a partir de esta combinatoria, también la fraterna. Porque la idea es que la pareja funciona como una pareja de padres, de mamá y papá. La fantasía inconsciente de este grupo tiene que ver con esto, ¿no? Con ver la escena primordial. La escena primordial es la escena del coito de los padres. Alto trauma, si nos llegamos a pescar a nuestros viejos en alguna situación así.
¿no? Aunque es muy común que se fantasee sobre eso. Yo una vez a mi vieja... No, mentira. Lo que pasa es eso. Bueno, en este caso, el supuesto básico es así. Digamos, el grupo ve a una pareja que lidera. Ojo, la pareja puede estar dentro del grupo, puede estar fuera del grupo, puede ser una pareja complementaria o puede ser una pareja suplementaria, una pareja que rivalice en algún punto. Pero la idea es que de esa pareja, que de esos dos, algo va a pasar que va a ser lo que salva el grupo. O sea, de esa idea de ver la escena primordial, lo que sucede es, bueno, algo van a hacer de acá, de esto que están haciendo estos dos. Entonces algo van a producir. Bueno, esto que produzcan es lo que nos va a salvar. Esto tiene una situación que es bastante peligrosa para el grupo, porque en el caso de que la pareja produzca, siempre se va a esperar de la pareja esa que produzca algo que salve al grupo. El advenimiento de ese hermanito, de ese Mesías, de eso que va a pasar, que nos va a salvar. No, tranqui, que ahora cuando estos dos se pongan a pensar, estamos todas salvadas. Ahora, eso es en el caso de que sean complementarios. Si son suplementarios, lo que se produce es una división de ese grupo. Nosotros técnicamente lo llamamos sesgo. El sesgo es la ruptura de la unión fraterna. La base social del grupo se va la mitad para un lado y la otra mitad para el otro. En eso todavía podemos operar como psicólogas sociales. El problema de esto es cuando se produce la cisma, C-I-S-M-A, cisma, que es la desintegración del grupo. ¿Saben en dónde se ve mucho esto? En los partidos políticos. Bueno, Tengo una pregunta. Dale. ¿Ambos tres aparecen en el mismo grupo o siempre se dan por separado? Está buena la pregunta para pensarla. Lo primero que se me ocurre decirte es, se pueden dar los tres en un mismo grupo, no los tres a la vez, pero sí puede ser que un mismo grupo pase por tres supuestos básicos. Nunca me tocó ver en coordinaciones que he hecho tres supuestos básicos, aunque dos sí. Dos sí. Un grupo puede pasar claro, de depender a atacar y huir, por ejemplo. Muy fácilmente. Claro, te preguntaba porque en el texto, cuando hay un gráfico donde están los tres supuestos básicos y está el grupo en el medio y tenés el grupo de supuesto básico y el grupo de trabajo. Sí. Y abajo tenés carácter regresivo y carácter progresivo. Por eso lo interpreté de que si pueden superar todo eso tendrían un carácter progresivo. Claro, porque cualquiera del tres. La antítesis del supuesto básico para avión es el grupo que trabaja. Esto que venimos diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que operar para sacar al grupo del supuesto básico y que el grupo produzca en tarea. Entonces, en términos psicoanalíticos, un supuesto básico es una resistencia. Una resistencia es una regresión. Cuando el grupo se instala en un supuesto básico, decimos que es un grupo regresivo, o que busca el líder, o que busca la pareja de papá y mamá, o que busca al padre terrible para atacar o para huir. Cuando el grupo se posiciona como grupo de trabajo,
enfrentado a lo que es un supuesto básico, en términos pichonianos podemos decir que es un grupo que está en tarea. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Capaz que voy a preguntar una pavada. Los imados paternos, bueno y malo, ¿es por la ley únicamente? Porque no se habla de, por ejemplo, imago materno, que sea bueno y malo. No, a ver, No sé si me expliqué bien. no es por la ley, digamos, porque la ley nunca es mala. Claro, pero acá como que lo único que se habla es de imano paterno, bueno o malo. Sí. Y el imano materno es como que... La imago materna está en el supuesto básico de emparejamiento, ahí aparece la imago materna. Son las imagos que toma avión para asentar los supuestos básicos, ¿no? En el primero podemos también, yo puedo pensar que un grupo de dependencia de una líder, están ahí, esperen que se me fueron todas, no sé qué pasó, me quedó solo Mayra en la pantalla, a ver, ahí está, ahí volvieron. Digo, un grupo posicionado en un supuesto básico de dependencia, la líder sea una mujer a la que se le demanda. El tema es que vamos a tener que tomar en cuenta dos cosas. La primera es la contextualización de esta obra. En 1960, 1950, hablar de líder era hablar de el líder. Hay un juego que se hace siempre en donde hablan de que un nene llega al hospital y en el hospital es atendido por la eminencia, ¿no? La eminencia que sin querer estaba ahí, pero que es la eminencia que salva a todos médicamente, ¿no? Una persona increíble que salva a todos. Y el juego, no me lo acuerdo ahora bien, pero lo puedo buscar. El juego consiste en decir que la eminencia destapa a ese bebé, a ese nene para ver qué tenía, y dice, no lo puedo atender porque es mi hijo. Pero el padre de este hijo estaba muerto, había fallecido. ¿Quién es la eminencia? El 90% de las personas contesta que no puede ser, y un 10% puede llegar a decir que la eminencia es la madre. Cuento todo esto porque en este caso no se comprendía tampoco el lugar de la mujer desde lo femenino, ¿no? En este punto me parece que Bion estructura toda la idea de líder desde una imago paterna, bueno, porque en ese momento, qué sé yo, se ocupaban otros lugares sociales, lugares que hoy podemos pensar, sin duda podemos pensar a una líder, mujer. La imago, imagino que tiene que ver con cierto lugar de ley también, que perfectamente puede ser ocupado por una mujer, aunque, bueno, habría que ver la imago, ya nos estamos metiendo muy profundo. No sé, creo, Ivana, ¿estás ahí? No te veo. Creo que podría ser por algo de eso. Es lo único que se me ocurre, la única respuesta que tengo para dar. Nosotros podemos pensar a una líder, podemos pensar a una imago materna en el lugar de liderazgo también, sin problema. Se fue Ivana, ¿no? Sí. Se le cortó. Se me cortó. Bueno, ¿hay más preguntas?
¿No? No. Bueno, si no hay más preguntas, siendo las 20:37, nos despedimos. Nos vemos en 15 días, ¿sí? No, perdón, la semana que viene, con Ansiu. Nos vemos la semana que viene con Ansiu. Les mando un beso. Chaucito. Gracias, Lucas. Dale, decime. Bueno, buen fin. No, a mí no me quedó claro. Mañana, ¿tenemos o no? Sí. Esta parte no. Está avisado en el grupo. Estás hablando y no te quise interrumpir después. Está avisado en el grupo operativo, en el grupo de WhatsApp que sí, mañana hay grupo operativo.